¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio. Oro que sea de bendición, de inspiración, de motivación para cada uno de ustedes. Y como he dicho en oportunidades anteriores, si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene alguna duda sobre los temas que estamos tratando y quisiera profundizar, pues puede escribirme directamente si tiene mi teléfono, si me conoce, o si no, dejar acá en los comentarios la pregunta. Y bueno, si Dios quiere, podemos profundizar en la palabra de Dios. Estamos en la lección número 12 de segundo trimestre del año 2024. El título de esta sección, Lealtad a Dios y a su palabra, y estamos estudiando los acontecimientos finales de la tierra en toda la lección. Y vamos a mirar entonces hoy la necesidad de ser leales a Dios y de ser leales a su palabra. Es que definitivamente no se puede ser leal a Dios si no estamos obedeciendo su palabra. Algunos cristianos engañados, otros simplemente por soberbia espiritual, dicen ser leales a Dios cuando están desobedeciendo su palabra. Y es que a lo largo de la historia, a lo largo de todo la historia de este mundo, el gran conflicto entre el bien y el mal ha sido una batalla entre la verdad y el error. Ha sido una batalla entre la verdad representada por el Señor y su palabra y por el error representado por el enemigo. Satanás es un mentiroso, es padre de mentiras, según nos dice Juan 8:44. Así que todo la mentira que se teje alrededor de la palabra de Dios o del carácter del Señor tiene como autor a Satanás. Por otro lado, Jesús es la verdad. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo vemos allí en Juan 14:6. Y mira lo que ahora vamos a entrar. Ya hemos visto, es un conflicto entre la verdad y el error. Un conflicto entre la verdad representada por Cristo y el error representado por Satanás. ¿Dónde podemos encontrar nosotros entonces un escudo que nos defienda, que nos ampare en medio de la crisis venidera? La verdad que nos liberará de las mentiras de Satanás se encuentran en la Biblia. ¿Dónde se encuentran? En la palabra de Dios. Así que si yo quiero estar libre del engaño satánico, si yo quiero pasar victorioso en la crisis final, debo estudiar con oración y humildad la palabra de Dios. Pedro declaró que no estamos siguiendo fábulas engañosas, que no son fábulas inventadas, que tenemos la palabra profética más segura, porque detrás de esa palabra está el Espíritu Santo quien la inspiró, está el Espíritu Santo quien la dejó, está el Espíritu Santo que la reveló a sus siervos los profetas para que ellos la escribieran. Así que sin la Biblia, nosotros quedaríamos a merced de los engaños mundanales, de los criterios del hombre. Si teniendo la palabra de Dios, aún el mundo sucumbe ante tantos conceptos humanos, imagínate no tenemos la palabra de Dios. La obra del anticristo es engañar. Pronto se levantará una obra tan magnífica del engaño que dice la palabra de Dios que aún aquellos que han conocido la verdad pueden sucumbir a ese engaño si no están sostenidos de la mano del Señor.
Yo tengo una ilustración muy personal, una experiencia personal que viví, que la aplico a esto del engaño. Porque nosotros tenemos que entender en este momento que un engaño es mucho más que una mentira. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Bueno, una mentira, y perdóname el concepto que suena extraño, una mentira es una mentira. Un engaño es algo que se parece a la verdad, algo que se parece a lo real. Te ilustro. No sé si tú alguna vez has visto un billete falso de $70. ¿Has visto alguna vez un billete falso de $70? Me imagino que jamás. ¿Y sabes por qué no hay billetes falsos de $70? Porque es que no hay billetes verdaderos de $70. Si yo me pusiera a falsificar billetes de $70, al día siguiente estuviera preso. Y no por falsificador, por bobo, porque no lo hay. Así que cuando vamos a falsificar, se toma algo que ya existe. La verdad de Dios es falsificada por Satanás. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque la línea delgada, para diferenciarla, solamente la podemos alcanzar a la luz de la palabra de Dios. Le dije que le iba a contar una ilustración personal, una experiencia vivida. Dios me dio entre mis responsabilidades el ser asociado al Ministerio de las Publicaciones al poquito tiempo de estar graduado en mi ministerio. Y salí con la librería, nuestros libros, a un campamento de jóvenes, a un camporí a vender. Y en ese entonces había otra denominación de billetes acá en Venezuela. Y alguien, yo imagino que sin culpa, yo imagino que inocentemente nos introdujo un billete falso de 20,000 bolívares en ese entonces. Nosotros hicimos las ventas, fuimos al banco a depositar la semana siguiente después del camporí. Y cuando el cajero estaba contando, y tú sabes que el cajero cuenta a una velocidad extraordinaria, va contando los billetes, de pronto sacó un billete de 20,000 y nos dijo, este billete es falso. Yo le miré la cara al compañero con el que andaba, nos quedamos sorprendidos, tomamos el billete, fuimos a un lugar donde probaban los billetes y efectivamente era falso. Y a mí lo que me sorprendió, mejor dicho, fue cómo aquel cajero, en la velocidad con la que estaba contando, se percató de que el billete era falso. Y yo le dije al compañero con el que estaba, estoy aprendiendo una lección espiritual, porque el cajero supo que era falso, porque sus tactos están sensibles a la verdad. Ha contado tantos billetes de verdad que cuando algo que parece real, porque a nosotros nos engañó, a nosotros nos parecía real, a nosotros nos pareció bueno el billete, no nos dimos cuenta, pero él que conocía la verdad, que conocía los billetes de verdad, no fue engañado. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la Biblia. ¿Sabes? A mí me preocupa esta situación. Yo tengo un concepto un poquito personal, suena drástico, pero siento que estamos en una época de gran analfabetismo bíblico aún dentro de la iglesia. La iglesia prepara planes para estudiar. Yo recuerdo cuando el pastor Ted Wilson, presidente de nuestra iglesia a nivel mundial, lanzó el plan de Reavivados por su palabra, un capítulo diario. Alguien me dijo, oiga, pero ¿por qué un solo capítulo? Me parece tan poquito. Lo triste es que algunos ni siquiera un solo capítulo leemos. Hemos tenido planes, pero no avanzamos. Vamos a pedirle a Dios
que nos ayude a estudiar su palabra. Necesitamos estudiarla con oración y humildad, con la intención de que Dios nos hable, con la intención de que Dios muestre el camino. ¿Te parece que oremos para eso? Vamos a hacerlo. Querido Padre, gracias por dejarnos tu palabra. Ella es lámpara en nuestro camino, pero necesitamos encender la lámpara. No puede ayudarnos si está apagada, no puede ayudarnos si no la estudiamos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Dios mediante.